Entonces, luego de haber hecho el práctico de un electro, vamos ahora con el práctico del electro doble. Yo puse la fotografía de dos electros iguales, pero les quiero aclarar que en algunos autos los dos electros no son iguales. Suele suceder que en algunos vehículos un electro es más grande que el otro. Pero, no obstante, probablemente el circuito más ingenioso que he podido ver es este. Este circuito es el circuito de un vehículo Renault. Bueno, se darán cuenta que tiene su nivel de complejidad. Vamos a ver cuáles son los elementos involucrados en este plano. Para eso, yo al gráfico este lo hice interactivo, es decir, que si ustedes en sus dispositivos hacen clic acá, la máquina les va a abrir una nueva pantalla con el documento, ¿lo ven? Entonces acá le podemos hacer zoom, ¿sí? Aunque ustedes en los teléfonos pueden hacerle zoom al documento anterior que estábamos mirando, o sea que no hace falta que vengan acá. Yo lo hice porque a mí me resulta más cómodo para dar clases. Como siempre, todos los planos o esquemas eléctricos automotrices comienzan con el dibujo de una batería. En este caso, el autor de este circuito el autor del dibujo, del esquema, usó el símbolo que nosotros no hemos usado, porque este símbolo representa probablemente más fielmente a una batería automotriz. Si ustedes cuentan los simbolitos que hay adentro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué coincidencia que son 6 símbolos, teniendo en cuenta que una batería de automóvil tiene 6 celdas. O sea que cada uno de estos símbolos representa una celda, ¿sí? O vaso, como se lo suele llamar a las baterías. Insisto, todos los esquemas automotrices actuales comienzan con el símbolo de la batería. Seguimos. Próximo dispositivo que tenemos. Fusibles. Para Renault, este esquema eléctrico es fusible. ¿Saben qué? Yo voy a ir a buscar, a ver si encuentro, si ustedes me permiten. Bueno, entonces, decíamos, luego de la batería tenemos fusibles. Adviertan que estos símbolos de fusibles no son exactamente igual a los que usamos nosotros acá. ¿Se dan cuenta? Hemos usado otros símbolos nosotros. Bueno, se tienen que acostumbrar a distintas simbologías de distintos fabricantes de autos. El dispositivo caja de fusibles es BB10 para este plano y está encerrado en línea continua. Adentro tiene 2 fusibles. Ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿Este automóvil trae solamente 2 fusibles? No. En este subcircuito, el dibujante solamente puso los fusibles que corresponden al circuito electroventilador. Nada más. Los demás no tienen por qué estar, no nos interesan. Adviertan lo siguiente. Hay también otro elemento, el 1505. El 1505 es lo que nosotros llamamos bulbo de temperatura. ¿Ven que tiene 2 interruptores? ¿Ven que no es un único interruptor como vimos en el caso anterior? Atenti con eso. ¿Tiene 3 terminales? Sí. ¿El terminal 1 a dónde va conectado? A masa. Presten atención a esos detalles. ¿Qué otros elementos tiene este circuito? 3 relés. Quiero que presten atención, muchachos, a los relés. Fíjense que los relés colocados, los 3 son del tipo inversor. Y les hago una pregunta y se las dejo a la pregunta para que la vayan pensando y en todo caso cuando armen el circuito
lo veamos más claro. La pregunta es, ¿los 3 relés conviene que sean inversores? ¿Sí o no? Les dejo la pregunta, lo piensan, ¿sí? Yo continúo con la explicación. ¿Qué otros elementos o qué otro elemento tengo aquí? Abajo, los 2 electros. Este símbolo es probablemente el símbolo más aceptado entre todos los fabricantes automotrices para indicar que se trata de un motor eléctrico de corriente continua. El círculo con la M en su interior y estos 2 rectangulitos marrones representan algo que todos los motores de corriente continua tienen, que se llaman carbones, que cuando veamos motores eléctricos lo vamos a ver en detalle, inclusive cuando veamos limpia parabrisas y lo desarmen, lo van a poder ver. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá de los elementos involucrados en el circuito? Hasta ahora no. Bueno, el trabajo de ustedes consiste en analizar estos circuitos. ¿Por qué analizar? Porque todos los elementos que hay en este esquema eléctrico son todos conocidos por ustedes. Interruptores eléctricos saben lo que son y cómo funcionan. Relés simples e inversores ya lo usaron. Batería también, fusibles también, y electroventiladores acaban de usar uno en una configuración simple. De modo tal que no hay nada en este esquema eléctrico que sea desconocido por ustedes. Lo que voy a hacer es repartirles este esquema eléctrico, se los voy a repartir fotocopiado. Así que les voy a ir dando fotocopias. A partir de ahora, el análisis lo van a hacer sobre ese esquema. ¿Cuál es el criterio que recomiendo comiencen? Primero de todo, analicen cómo están conectadas las bobinas de los 3 relés, comenzando por el primero. ¿Cuál es el primero de los relés? El relé de la izquierda, el 1502. ¿Cómo está conectado esa bobina? Ese es el paso número 1. Segundo paso o paso número 2. ¿Cómo están conectadas las bobinas del segundo relé 1503 y el tercer relé 1504? Esos son los pasos siguientes. Y luego que tengan muy claro cómo funcionan las bobinas de los 3 relés, comienzan a analizar los interruptores de los relés, cómo están conectados a los electros. ¿3 relés yo con el electro? Sí, 3 relés. Este circuito, Javier, es un circuito que hace funcionar a los electros en modo automático según qué pase aquí dentro. Como ayuda, les digo lo siguiente: el primer interruptor que se va a pegar cuando la temperatura sube es el interruptor inferior, el de abajo. Este es el primero que se pega. Cuando la temperatura del motor sigue aumentando, se va a pegar el segundo interruptor. ¿Y el primero se despega? No, queda pegado. Pero ahí está el tema. Repito, el primero de los interruptores se pega. Aumenta más la temperatura, se pega el segundo. Algo sucede cuando el segundo interruptor se pega. Y eso es lo que espero que ustedes me digan. Del análisis del circuito y de esto que acabo de decirle, sale absolutamente todo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer sobre cómo lo van a analizar? Hasta ahora no. Bueno.